Hechos históricos de Chile. En este video, usted puede descubrir los hechos históricos y datos más relevantes de la República de Chile. En el suroeste de América del Sur, se encuentra este impresionante, único y gigante país, llamado Chile, el país más largo del mundo. Está situado en los hemisferios occidental y sur, entre el Océano Pacífico Sur al oeste, y la cordillera de los Andes al este. Chile está ubicado a lo largo de una franja costera larga y delgada. Argentina al este, Bolivia al noreste, Perú al norte y el pasaje de Drake al sur son sus vecinos. Con una longitud de 2.653 millas de norte a sur, siendo la nación más larga del mundo. Una nación larga y estrecha con más de 6.000 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, Chile se extiende a lo largo del borde occidental de América del Sur. Los Andes y la cordillera de la costa de Chile rodean Santiago, que se encuentra en un valle. El Museo Nacional de Historia y la Iglesia Neoclásica se encuentran en la Plaza de las Armas de la ciudad, bordeada de palmeras, un zoológico, un jardín botánico y piscinas disponibles en el enorme Parque Metropolitano. En 2020 la población de Chile se estimaba a 19.12 millones de personas con una superficie de 750.102.4 kilómetros cuadrados, su lengua oficial es español y su moneda es el peso chileno. Santiago de Chile cuenta con una población estimada a 6.310.000, y con una superficie de 247.4 millas cuadradas, 64,1 kilómetros cuadrados. La capital de Chile, Santiago ha sido tradicionalmente el centro de todas las operaciones políticas, económicas y culturales importantes. Además de ser el principal exportador mundial de cobre, Chile también es su principal productor. El salmón, las uvas y los vinos son otros productos que los chilenos destacan en la exportación, siendo China y Estados Unidos sus principales mercados para sus productos. El salmón es una exportación común de Chile. Canadá y Noruega suelen ser las primeras naciones que vienen a la mente al considerar las naciones que exporten salmón. La mejor ubicación en la Tierra para observar las estrellas es bien Chile. El agua es propiedad privada en solo esta nación del mundo. Es el país que le vio nacer Salvador Allende, al general Pinochet, a Michelle Bachelet, los legendarios jugadores Marcelo Salas e Iván Zamorano, y actualmente, solo dos chilenos, Pablo Neruda y Gabriela Mistral, han recibido el Premio Nobel de Literatura por sus contribuciones a la literatura mundial. El Parque Nacional Rapa Nui, las iglesias de Chiloé, el Distrito Histórico de Valparaíso, las salitreras de Humberstone y Santa Laura, la ciudad minera de Sul, el Camino Inca y los asentamientos Los Chinchorros se encuentran entre los sitios históricos mundiales designados por la UNESCO en Chile. Las principales ciudades de Chile son: Santiago de Chile tiene una población estimada a 6.310.000. Entre los lugares más importantes están, el Cerro de San Cristóbal, la Plaza de las Armas, Palacio de las Monedas y la Catedral Metropolitana. Valparaíso tiene una población estimada a 979.000. El área histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso es patrimonio industrial, y está inscrito entre los patrimonios mundiales de la UNESCO. Concepción tiene una población estimada a 945.000. El lugar elegido para la proclamación de la independencia de Chile fue Concepción por parte de Bernardo O'Higgins. Puente Alto tiene una población estimada a 573.935. Hablando de economía, según los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Chile ha experimentado uno de los crecimientos más fuertes de la región en los últimos años, lo que le ha permitido reducir drásticamente la pobreza. Por ejemplo, entre 2000 y 2015, el porcentaje de la población que vivía en la pobreza, con menos de $4 por día, se redujo del 26% al 7,9%. La producción interna bruta de Chile aumentó de $4,11 mil millones en 1960 a $317,06 mil millones en 2021, según el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es impresionante. Algunas curiosidades de Chile son: Chile proviene de Chili, que significa el fin del mundo, el lugar más lejano de la Tierra o el lugar más profundo de la Tierra. El país del hemisferio sur con más campos de hielo polares es Chile,
Entre ellos están, el campo de hielo patagónico norte con 4.200 kilómetros cuadrados, el Gran Campo Nevado con 200 kilómetros cuadrados, y el campo de hielo Cordillera Darwin con 2.300 kilómetros cuadrados. Chile es el país más largo del mundo, con más de 4.300 kilómetros. Debido a su proximidad al Polo Sur, está congelada la mayor parte del año. En San Alfonso del Mar se construyó la piscina más grande de América con 1.013 metros de largo, 3 metros de profundidad y contiene 250 millones de litros de agua de mar perfectamente limpia. Chile es la nación con más terremotos a nivel mundial, a pesar de que gran parte de América se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la región con mayor actividad sísmica de la Tierra. Con montañas que abarcan el 63,8% de la tierra del país, 2.000 de las cuales son volcanes y 500 actividades registradas, Chile es una de las naciones más montañosas del mundo. El Nevado Ojo del Salado, que comparte con Argentina, sea el hogar del volcán más alto del mundo, y no es solamente el volcán más alto de América, sino también el más alto del mundo con 6.893 metros. La atracción turística más popular de Chile es la isla de Pascua, que alberga la antigua civilización Rapa Nui, y sus conocidas murallas, a pesar de estar bastante alejada del resto de la nación debido a su ubicación en la Polinesia. El desierto de Atacama, que es el más seco del mundo, ostenta el récord de pasar 400 años seguidos entre 1571 y 1971 sin recibir una sola gota de lluvia. La Gran Torre de Santiago de Chile es la estructura más grande de Sudamérica, con 62 pisos y 300 metros de altura, superando a las torres del Parque Central de Caracas. El país que más alcohol consume en América Latina es Chile, con un promedio de 9,6 litros de alcohol puro por persona al año, siendo un promedio de 8,4 litros de alcohol puro por persona al año en América Latina. Dado que cuenta con 100 áreas silvestres protegidas que suman 15,3 millones de hectáreas, o 153.248 kilómetros cuadrados, o el 20% de su territorio, Chile es una de las naciones de América con las prácticas de protección forestal más fuertes. La gastronomía de Chile se encuentra entre las más diversas del mundo, y algunos de sus platos más conocidos son humitas, cazuela, malaya, carbonada, y sopa de mariscos. El partido de fútbol más largo de la historia, que duró 120 horas, se jugó en Santiago de Chile, y Carlos Caselli, un chileno, fue el primer jugador en recibir una tarjeta roja en este deporte el 14 de junio de 1974. El proyecto astronómico ALMA, el más grande del mundo, fue construido en Chile y está ubicado a 5.058 metros sobre el nivel del mar en el desierto de Atacama. Debido a su altitud, limpieza del cielo y promedio de 240 noches despejadas al año, el desierto de Atacama fue seleccionado como el lugar ideal para las observaciones astronómicas. Parece que una de las momias más antiguas del mundo data de la cultura Chinchorros, que apareció por primera vez en Astur del norte de Chile hace unos 7.000 años. Debido a la ausencia de bosques tropicales, la flora y fauna de Chile son menos diversificadas que las de otras naciones, pero se destacan por la alta proporción de endemismo, o el número de especies que solo existen en Chile, lo que implica un alto valor desde un punto de vista perspectiva genética y biológica global. Mercurio de Valparaíso se publicó por primera vez el 12 de septiembre de 1827, el periódico más antiguo aún en circulación en Chile y el mundo entero en español. Salvador Allende fue elegido democráticamente presidente de Chile con una ideología de izquierda, pero debido a que estaba en el apogeo de la Guerra Fría, el general Augusto Pinochet, que tenía puntos de vista capitalistas, lo derrocó. Los poderes ejecutivo y judicial del gobierno están en Santiago de Chile, la capital del país, mientras que el poder legislativo está en Valparaíso, lo que convierte a Chile en uno de los dos únicos países de América con este arreglo. Esta estructura organizativa es comparable a la de Bolivia, que sitúa los poderes ejecutivo y legislativo en La Paz y el poder judicial en Sucre. A pesar de una carrera espacial entre grandes potencias, Genaro Gajardo Vera, pintor y poeta, registró la luna ante un notario como propiedad suya el 25 de diciembre de 1954.
3.739 islas, y 2.180 islotes conforman los 105.561 kilómetros cuadrados de islas de Chile. La única nación de América Latina con una cantidad considerable de islas y archipiélagos es esta, y la única región de América del Norte comparable a la región sur de Chile es Alaska. La ciudad de Puerto Williams, que se encuentra en la región de Magallanes y Antártica chilena, es la que está más cerca de la Antártida. Siendo el mayor exportador de cobre del mundo, la mina Chuquicamata es sin duda en el día de hoy la mina a cielo abierto más grande de todo el mundo. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.